puedan verla cuando quieran y entiendan de qué se trata, ¿sí? Bien, a ver si me deja compartir esto. Ahí está, volvemos al mismo. Esperen un cachito, ahí está. Esa es la carátula, ¿sí? Vamos a empezar desde la carátula para abajo. La internet y se traba también esto. También. Bueno, esa es una mini carátula y ahora viene el video, a ver. Vamos a pasarlo. Igual al video lo puedo grabar. Digamos, yo ya lo puse cuando ustedes ingresaron al Classroom, ¿recuerdan? Es el mismo video. Así que pues se ve un video trabado. Bueno, las actividades y temas vistos ya en clase, por ejemplo, acá tienen el tema del Darwin, que están los monitos, y los homínidos, los primeros homínidos, y luego al lado, ese es el libro de Darwin, y ese dibujo es Darwin con una cabeza de él y un cuerpo de mono, porque lo cargaban. Decían que la evolución se trataba del mono, que era digamos, la persona que evolucionaba veníamos del mono, una cosa así. Entonces en su época lo cargaban. Y al lado tienen, ahí también está su libro, El origen de las especies. Y al lado tienen la jirafita que hablaba Lamarck de los cuellos largos, que eso lo vamos a ver también, a repasar un poquito más, o a veces no queda bien en claro eso. El trabajo 1, ¿sí? Que era, se hablaba sobre la postulación. La primera pregunta decía, define lo que postulaba Lamarck como fijismo, impulso vital, la herencia de los caracteres adquiridos, ¿sí? Esa es la 1, ahora la vamos a ver. La 1, que es lo mismo que ustedes tenían en la diapositiva del primer, a ver, ahí, del primer PowerPoint transformado en video, ¿recuerdan? Bien, Lamarck decía que la evolución hablaba y apostaba siempre al fijismo, era lo que atribuía él a su teoría, ¿no? Sostiene que las especies actualmente existentes han permanecido básicas invariables durante todo ese tiempo, no evolucionaban, ¿sí? Desde la creación. Las especies serían, por tanto, inmutables tales como fueron creadas. Lo que hablaba Lamarck era de que la condición de evolución no se daba siempre, ¿sí? Y que había diversidad de situaciones en las que podía estar sometida la gran diversidad de las formas actuales. O sea, él dice, atribuye de que una especie nace, moría, ¿sí? Pero, ay, se me fue compartir la pantalla. La acepté a ver si la acepté, a ver si sí. Él decía que atribuía estas cosas eh, era una cosa que nacía la especie y moría, ¿sí? No había muchos cambios. El impulso vital era lo que lentamente se produce en el ambiente, creando nuevas necesidades fisiológicas en las cuales las especies son guiadas. Por eso se decía que había un impulso interno. Ese interno nacía de cada especie y partía de cada generación en generación, ¿sí? A través de los progenitores, que daban descendencia a sus hijos. Las herencias de los caracteres heredables eran adquiridos. Si el padre y madre no utilizaban ciertos órganos, estos se deterioraban y dejaban de usarse y se hacían los heredados a su hijo. Eso lo recuerdan, ¿no? Del uso y el desuso. Y acá viene el tema de Lamarck y Darwin. Lamarck hablaba de que había jirafas con cuello corto y otras con cuello largo, que las de cuello corto se extinguieron porque no podían alcanzar las hojas más altas, por falta de comida murieron, perecieron. Las de cuellos largos sobrevivieron, ¿sí? Y Darwin decía otra cosa, decía que había dos tipos de especies que convivían entre sí, las de cuello corto y las de cuello largo. Esas son dos posturas diferentes, ¿sí? Por eso se contradicen a veces. La pregunta 2 hablaba de las teorías evolutivas de origen, ¿sí? Recuerdan que había que hacer un cuadro con 3 entradas, era esto, el fijismo, la creencia del creacionismo y catastrofismo, ¿sí?
Recuerden que este cuadro yo ya lo había hecho en clase presencial y lo subí al Classroom, así que es el mismo. En la 3 hablaba de que tenías que hablar de cada teoría. ¿Qué postulaba Darwin? Postulaba que aquellos individuos con características al cambio tales como adaptaciones a un cambio climático eran heredables. O sea que esas adaptaciones que lograban conseguir sus padres las heredaban sus hijos, ¿sí? Aquí Darwin es donde define que no aparece por sí solo y que hay un individuo que no tenía tales adaptaciones, no sobrevivía. La lucha de supervivencia hacia aquellos individuos más aptos dejarán su descendencia de hijos. O sea, aquellos que perecerán, que morirán, son los que no son más aptos y no van a sobrevivir. Y hablaba de la selección natural, que permiten esa variabilidad, que son todos diferentes y todos tienen distintas características, ¿sí? Y esos caracteres heredables de padre a hijo, esto se llama genes, pero en la época de Darwin no existía ese término porque no se conocían los genes. Pero de hecho se lo desconoce, no fue muchos años después que Mendel y sus leyes permitieron la explicación. Lo mismo Lamarck. Lamarck postulaba la evolución, es muy diferente a lo que decía Darwin, porque él decía que era a base de la teoría del fijismo, que es una creencia, también adhería a lo que es el creacionismo, ¿sí? Los cambios se producían muy lentamente en el ambiente y crean necesidades fisiológicas por las cuales las especies guiadas por algo así como un impulso vital interno para poder alcanzar la perfección. La herencia de los caracteres heredables adquiridos quiere decir que es del progenitor, papá, no utilizaba ciertos órganos, estos se deterioraban, dejaban de usarse y no eran heredados por sus hijos. Esto es una teoría de Lamarck, ¿sí? La pregunta 4 y 5 decía que había que tomar material tanto de la generación espontánea como la panspermia y hacer un cuadro de doble entrada. Aquí está el cuadro. Que por un lado, la generación espontánea hablaba de que Francesco Redi hizo un experimento en 3 frascos diferentes con los trozos de carne, algunos tapados por un lienzo y otros no. Y notó que el que estaba abierto crecía larvas. A ver, crecía larvas. Entonces, esas larvas eran a causa de la mosquita que ponía sus huevitos, las pupas formaban esos gusanitos, ¿sí? Entonces pensó que la entrada de aire a los frascos podía haber influido en su experimento, por lo que llevó a cabo otra prueba. Puso carne roja y pescado en frasco cubierto con gases y después de un largo tiempo vigilando, descubrió que las moscas dejaban sus huevos. O sea, él no lo había vigilado. Por un lado descubrió que se pudría la carne y nacían gusanos. Y él pensó que era de la nada. No, en realidad fue por culpa de las moscas, ¿sí? Es una teoría refutable, que no está comprobada, no se genera la vida por eso. Y la teoría de la panspermia, que muchos me preguntaron, profe, no encuentro la panspermia y la cósmica, es la misma, panspermia o cósmica, ¿sí? Sostiene que los meteoritos provenientes del espacio exterior cayeron en la Tierra, producto de eso trajo unas esporas extraterrestres que fueron las que dieron origen de la vida. Tenían cierta cantidad de ADN y ARN, ¿sí? También, porque empezaron a colonizar virus supuestamente de esa teoría. Nunca se pudo comprobar esta teoría en la actualidad, ¿sí? O sea que es refutable. ¿Mm? Si tienen alguna pregunta me pueden ir haciendo. Acá, antes de corregir esto, a ver, esperen, a ver si se puede salir de acá. Antes de corregir esto, yo lo que quiero es comprobar, todos ven las actividades, ¿no? Esta que está en la pantalla, díganme que sí. Sí. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, acá la idea es que quiero hacerlo con ustedes, que ustedes me vayan diciendo. Es una actividad interactiva, yo les voy a dar esta misma actividad y otra más de la misma página. Y que habla de los seres vivos. Ustedes me van a tener que decir qué es lo que tengo que poner acá. Por ejemplo, los seres vivos cambian poco a poco originando seres vivos nuevos, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué es? ¿Evolucionismo o fijismo? Si cambian poco a poco. Profe, Sí. lo que está leyendo vos no se ve donde dice hacer actividades, hacer clic. A ver, esperen que dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Qué se ve? Ahí compartí. A ver, ahí se ve la pantalla, fijismo y evolucionismo, tiene que decir. Sí. Claro, sí. Ah, listo. Bueno,
Ahora, esto es una actividad interactiva. Les voy a dar otra actividad interactiva, aparte de esto, que es trabajar con el Jamboard. Igual yo después les explico cómo se maneja, hice un video y todo explicando. ¿Los seres vivos cambian poco a poco originando seres vivos nuevos? ¿Qué les parece? ¿Fijismo o evolucionismo? Si cambian poco a poco, originando seres nuevos, ¿qué les parece que es? A ver, una de las dos. Evolucionismo. Y evolucionismo. Si cambian poco a poco, sí, puede ser evolucionismo. Vamos a ver si es verdad, después ponemos comprobar. Lo único que pasa con los seres vivos es que pueden desaparecer. ¿Qué es? ¿Fijismo o evolucionismo? ¿Qué les parece? Fijismo. Fijismo, bien. Esperen, se me fue. Ahí. Los seres vivos no cambian. ¿Qué es? ¿Evolucionismo o fijismo? ¿Qué les parece? Fijismo. Bien. Y los seres vivos cambian como respuesta a condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir? ¿Fijismo o evolucionismo? Cambian como respuesta a las condiciones ambientales, los seres vivos. Fijismo. Evolucionismo. Bien, evolucionismo. Siempre han existido los mismos seres vivos. Fijismo. Bueno, yo voy poniendo lo que ustedes me dicen, ¿sí? Después ponemos comprobar a ver si está todo bien. Al cambiar, ¿los seres vivos se adaptan a nuevas condiciones del medio? ¿Eso es fijismo o evolucionismo? ¿Qué les parece? Evolucionismo. Bien. Cuando terminan todo, no importa si salió algo mal, ¿sí? Porque lo que te dice, pongo comprobar, y dice que está 100% bien hecha, ¿sí? Pero en el caso de que diga menos porcentaje y tire acá, va a tirar unas respuestas incorrectas, ya la pueden volver a corregir. Si pusieron evolucionismo o fijismo, y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Esperen que, a ver si se ve acá. ¿Se ve ahí la pantalla o no? ¿La del Power? Yo pregunto porque a veces tengo que dejar de compartir y volver a... Sí, se ve. Ah, bueno. Ahora vamos a las actividades del trabajo número 2. Acá ya están todas corregidas, es una autocorrección en realidad, porque muchos de ustedes ya las enviaron. Entonces es solamente para eso y explicar en qué se equivocaron algunos, ¿sí? Y nada más. Acá la primera fue muy fácil. Actividad 1, teorías evolutivas, ¿sí? Había que completar lo que con esas palabras del cuadro. Acá yo me equivoqué, puse medios, y es medio, pero bueno, no importa. Si pusieron medio está bien igual. Las especies están continuamente adaptándose al medio, están en rojo las palabras, viven en el que viven. La transformación progresiva del órgano es debida al uso, incrementándose así las posibilidades de supervivencia característica adquirida por el uso y desuso. Hay una palabra que sobra, por eso les puse ahí, ¿sí? En este caso es heredable, ¿sí? Por eso, por las dudas la pongo, pero igual algunos no la vieron y me preguntaron. Completa con las palabras del cuadro, la 2. Bien, acá había que completar con las palabras que están acá dentro del cuadro, que creo que, si no me equivoco, sobra una sola también, me parece, no sé. Bueno, acá Jean-Baptiste de Lamarck puede ser considerado como primer evolucionista que propuso la teoría de dos premisas, ¿sí? Todo esto yo se los voy a subir, así que no lo copien ahora, ¿sí? Lo voy a subir al Classroom para que lo tengan como autocorrección. Los seres vivos cambiaban, es decir, que perdían y desarrollaban órganos de estructura mediante el uso o el desuso, ¿sí? Esa es una característica de Lamarck. Esos cambios a lo largo de la vida se heredaban. Darwin y Wallace, que es también otro evolucionista como Darwin, modificaron en 1858 la teoría evolucionista de Lamarck, añadiendo el concepto de herencia, observando a partir del hecho de que hay individuos que viven y se reproducen, y otros mueren, es decir, algunos estaban mejor preparados para sobrevivir, mejor adaptados a su medio. A principios del siglo XX, su teoría de la selección natural o teoría sintética, que anuaba, o sea, quiere decir que unía las ideas de evolucionismo darwinista
con las ideas de neodarwinista, mendelianas con caracteres. ¿Qué quiere decir esto de neodarwinista? Darwin escribió su libro, Teoría del origen de las especies, bla, 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 pero nunca habló de los genes. Entonces, a medida que pasó el tiempo anuando, o sea, uniendo la teoría mendeliana, Mendel propuso de que había genes porque hizo un experimento con flores, ¿sí? Entonces, se lo llamó neodarwinista, por nuevo, ¿sí? Que apoyaba la teoría de Darwin, pero era algo nuevo. Acá en la 3 debían escribir ustedes con sus palabras, ¿sí? ¿A qué se debía la imagen, esa de los frasquitos, que es de la teoría de Francesco Redi, de la generación espontánea, y a qué teoría refiere a la generación espontánea? Era algo muy sencillo. Acá el 4 une con flechas sobre la teoría que corresponde fijismo. Yo a algunos les puse que está bien, ¿por qué? Porque después iban a corregir con la autocorrección y se iban a fijar. Igual la mayoría lo hizo bien a esto, ¿sí? Los organismos que han tenido el mismo aspecto y las mismas características desde que se crearon, la teoría del fijismo, ¿sí? El medio ambiente hace que las especies se transformen adaptándose a él, evolucionismo. Es como lo de recién, ¿vieron que hicieron así? Bueno, más o menos parecido. Este también me llamó mucho la atención porque algunos contestaron evolucionismo. Si a una lagartija se le corta la cola, ¿es muy probable que la descendencia nazca con cola corta? No, porque, a ver, los perros, se les corta la cola cuando nacen algunas razas, y la lagartija se le corta la cola y se regenera la cola, se le hace una cola más chiquitita, igual que algunos animales del fondo del océano, se regeneran esas partes que se les cortan. No puede ser algo que nazca así y quede así, no es algo fijo. Si una persona desarrolla masa muscular en un gimnasio, es muy probable que sus hijos nazcan con musculatura. No, eso también es fijismo, no es verdad. No hay padres y hijos que nacen con la musculatura. Esto también tuvo muchos problemas, la guía de ejercicio, ¿sí? Fíjense en que la primera decía que había una actividad de postulados desde la teoría de Lamarck, que están equivocados, ¿sí? O sea que hay un error. Acá decía, a los nuevos órganos se producen por necesidad. Por ejemplo, las aves acuáticas han desarrollado membrana interdigital. ¿Sí? Ay, acá, esperen que... Ahí, apreté sin querer. Bien, para poder nadar. O sea que esta ave, ¿sí? Que es muy parecida a un pelícano, me parece que es, pareciera, pero sí, es un pelícano. Es un pelícano más chiquito, por eso no tiene esa papada todavía. El análisis de la teoría de Lamarck es... Profe, Sí. yo no estoy viendo un video nomás. Ah, un video. Bueno, a ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir el PowerPoint. ¿Dónde están las actividades? ¿Ahí ven todos? A ver, espérame un segundo. Sí, ahora sí. Actividades de teoría evolutiva. Sí, ahí las abro de vuelta para ver si se abre. Se tiene que abrir supuestamente. Lo que pasa es que yo la probé ayer y andaba bien. Lo probé con otro dispositivo y se veía. Por ahí puede ser que no se vean. Y ahora ya no sé, no abre. A ver, vamos a ver. Está tardando un poquito, pero bueno, tendría que abrir. Si no abro... Ay, dejé de compartir, justo se abrió. Abro directamente la actividad. Acá. A ver. Ahí lo ven, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ah, bárbaro. Bueno, lo que les decía de la guía de ejercicio, acá esta ave desarrolló membrana interdigital entre las patas para poder adaptarse al nado. ¿Sí? Este análisis de la teoría de Lamarck es una adaptación al medio para poder sobrevivir y convivir con él. Atribuye a Darwin en realidad. Según Lamarck no había grandes cambios evolutivos exactos. Si un ave que de la nada desarrolla esa membrana entre medio de las patas no atribuye a la teoría de Lamarck. Lamarck dice que todas las aves que nacen mueren y después son creadas otras nuevamente que no tienen alguna relación con el anterior antecesor, ¿se entiende? Entonces no atribuye a la teoría de Lamarck, está equivocada.
¿sí? Sino que a la de Darwin, porque las adaptaciones son parte de lo que habla Darwin. La otra, esta también me preguntaron mucho, las estructuras que se desarrollan de acuerdo con el uso y el uso. El ejemplo, los venados, ciervos o berrendos machos que pelean por las hembras, tienen una cornamenta mayor. Sí, esta no está equivocada, o sea, si yo me voy a lo que es Lamarck, ¿sí? Yo puedo avalar desde las dos teorías acá, no solamente de Lamarck, pero para que entiendan qué es la teoría del uso y el desuso, yo puse, si adhiero a la teoría de Lamarck a del uso y el desuso, porque atribuye a aquel venado macho que hereda su condición de cuernos de gran tamaño que lo usará en la adultez para pelear. Bien, ¿por qué el macho tiene cuernos más grandes que la hembra? Supuestamente, según la teoría de Lamarck, es porque los hereda por el uso y el desuso, porque los utiliza para pelear, supuestamente, ¿no? En realidad no es así, no es tan así, sino que esos cuernos están especialmente creados para la pelea, pero es una característica desde el ADN, ¿m? O sea que no es tan como dice Lamarck, pero yo lo puse así para que ustedes entiendan, para que Lamarck tenga ese aval, ¿no? Acá la otra te decía, la característica adquirida durante la vida de un individuo son transmitidas a sus hijos. Ejemplo, los hijos de los perros a los que se les corta la cola y las rejas, o sea, las orejas, perdón, que habrán querido poner acá, con estas mismas características. O sea, el perro nace sin cola o le cortan la cola. Y acá lo puse yo, que es falso, los perros nacen con cola. Le cortan. Exacto, y vieron que los Doberman les cortan las orejas para parárselas también. Bueno, es una característica de la raza que lo hizo el humano, no es que nacen así. Todos los perros nacen con cola, es una condición de origen del canino, y todos los perros tienen esa chance, ¿sí? Acá lo que tenían que poner son los aspectos de la teoría, ¿sí? Fijismo, la creencia de que no todo cambia, ¿sí? Que todo no cambia, sigue inmutable, no varía con el tiempo, todo sigue igual. En cambio, el evolucionismo, todos los animales varían la especie con tiempo y existe cambios en ADN y atribuye cambios evolutivos. Evidencias o pruebas. Del fijismo no hay cambios. Las especies se extinguen por obra divina. Y hay cambios de pinzones, por ejemplo, los pinzones, en el cambio del evolucionismo, yo los mostré en la fotito del Power anterior, iban cambiando el piquito y el plumaje, ¿se acuerdan? Bueno, esa es una prueba de que hay evolucionismo. Es una prueba irrefutable. ¿En qué teoría se basan? Lamarck es la creencia de las que especies no varían y la ley del uso y el desuso, que el padre, al no usarlo esos órganos, se deterioraban y no lo heredaba el hijo. Y la de catastrofismo se basa en creencias de grande catástrofe, evolución, que da origen a sucesos geográficos y ambientales. En el caso de Lamarck, solo se apoyaba en el fijismo y creacionismo, y en el caso de la catástrofe se apoyaba como evidencia los sucesos geográficos como orogénesis, que es la formación de las montañas, volcanes submarinos que formaban nuevas islas, los terremotos que siempre estarán presentes, no es algo que es un suceso que no va a dejar de estar. Siempre, terremotos va a haber toda la vida, volcanes va a hacer erupción toda la vida, es algo que tampoco es parte de la evolución, sino que es parte de un suceso geológico, ¿sí? Y acá respondían con la teoría del manual de Santillana, vieron que les he subido fotos. La teoría sintética habla un poquito de lo que habla Darwin, ¿sí? La cuestión de que comprueba sobre evidencia científica que la evolución es un proceso de variabilidad genética entre poblaciones. Principalmente se acepta que todos los cambios son graduales y que esta teoría se apoya sobre la genética. Los cambios en el ADN son azarosos y suceden por primera vez en mutaciones. El tema de que sea azaroso y que sean mutaciones quiere decir que al haber población y muchos cambios en el ADN se da por la cantidad de frecuencia que tiene esa población, la cantidad de individuos. Al aumentar la cantidad de individuos va a presentar mayor cambios variables, porque todos son diferentes, por una reproducción sexual, ¿sí? Entonces eso lleva a que hay más cambios en el ADN que se llaman mutaciones, que suceden al azar, no lo hacen a propósito los animales, no surge de un cambio de impulso vital interior, como decía Lamarck, ¿sí? Sino que esto es al azar. ¿Mm?
¿Qué se llama especiación? Se denomina proceso mediante el cual una población determinada de especies da lugar a otras especies. O sea, yo tengo una población de individuos de peces y puede dar a otra especie, ¿sí? Y acá viene el tema del ejemplo de los peces. ¿Qué se llama la especiación alopátrica? El término alopátrico refiere a la diferente patria, ya que las diferentes especies se originan a partir de una población original que quedó separada geográficamente una de la otra. El caso de los peces, si ustedes van al dibujito del manual, van a ver que por descenso de nivel de agua se dividieron las dos poblaciones de una original, ¿sí? De una original se dividió dos, y divergen, o sea, tienen características muy diferentes una de la otra. De la población original a la nueva población que se aisló geográficamente son diferentes, ¿sí? Eso es especiación alopátrica. Y acá terminamos. Esto eran las actividades que tenían para corrección, ¿sí? Ahora voy a dejar compartir y grabar.